Importante, el de la ley de punto final, que se está empezando ambiental en el Congreso, que algunos dicen que es para perdonarse a todos y otros, desde las huestes del uribismo, dicen claro, por lo tanto, elevan el caso del expresidente Uribe para justificar el perdón de todos, incluso de los que han hecho cosas realmente malas. 7:44, hay entrevista aquí en la FM de RCN. Saludamos a esta hora al doctor Jaime Granados, abogado apoderado del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Granados, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. ¿Cómo están? Doctor Granados, quisiéramos empezar preguntándole algo con lo que hemos planteado parte de la conversación esta mañana, y es, ¿cómo ve usted el cambio de opinión de la Fiscalía? ¿Se basa en documentación? ¿Se basa en testimonios? ¿Se basa en hechos nuevos que hagan que la Fiscalía o que justifiquen que la Fiscalía cambie su perspectiva sobre el caso? Luis Carlos, una muy buena pregunta, porque hasta ahora habíamos tenido que dos fiscales delegados de la Corte, con todos sus equipos de trabajo, habían concluido en que no había mérito para acusar y que procedía solicitar preclusión. Y que esto fue a su turno apoyado por tres procuradores delegados como agentes especiales que son independientes a estos casos. Y por una situación de renuncia del tercer fiscal que estaba conociendo la investigación y la llegada de un nuevo fiscal después de un impedimento de otro, viene ahora esta decisión. No conocemos todavía, porque no nos han entregado a la defensa los elementos de prueba nuevos que hayan recaudado que puedan justificar este cambio de posición. Entonces yo no quiero especular acerca de qué lo motivó desde el punto de vista ya técnico, si apareció algún elemento nuevo de prueba que desconocemos. Lo que hasta ahora había conocido no ameritaba jamás el llamamiento a juicio, ¿no?, a elementos que permitieran ir a una acusación, pero más aún, y eso también hay que decirlo con toda claridad, digamos, las pruebas o elementos probatorios para ser técnicos se estaban recaudando, no eran solamente los que la Fiscalía estaba haciendo, sino la defensa también recaudó, que estaba en su derecho, y los pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía debió evaluar lo que le entregamos, y hasta este momento no conocemos por qué ese cambio de posición. Claro que la Fiscalía es autónoma de tomar esa decisión, y ya tomó partido por acusar ahora, tendrá que probar esto en el juicio porque se mantiene incólume en la presunción de inocencia, y tendremos todas las oportunidades en el juicio para que la verdad salga a relucir. Pero sí llama la atención el por qué ese cambio de posición, sin duda. Doctor Granados, pregunta de un nuevo abogado, y le pido excusas si esto le suena muy primario o muy básico, ¿no? Yo no soy abogado, pero en este momento no hay certeza de que hubiera una prueba sobreviniente nueva que haya cambiado, que justifique pues la determinación de la Fiscalía. En este momento, ¿eso no se sabe? Eso no se conoce y no parece probable que haya sucedido. Pero eso no debería estar en el escrito de acusación. Que no existe. ¿Eso no debería estar en el escrito de acusación? Digámoslo así, Luis Carlos, para aclarártelo. Hasta las 10:30 de la mañana del día de ayer, la Fiscalía tuvo la oportunidad de investigar este caso. Feneció el continuar investigando el momento en que radica a esa hora el escrito de acusación. Entonces, lo que tiene es lo que tenía hasta las 10:30 de la mañana de ayer. Y de lo que uno lee del anexo probatorio que trae del descubrimiento probatorio, que todavía no se ha realizado, porque eso se hace en la audiencia de formulación de acusación al término de la misma, pero del relato que ahí aparece, de los testigos y los elementos documentales y los informes que hay, 31 testigos, 34 grupos documentales y 200 y pico de informes, pues no se vislumbra nada nuevo, ni veo cómo podría llegar algo nuevo, distinto de lo que nosotros aportamos y de lo que sabíamos que la Fiscalía había hecho porque lo había comunicado en su momento. De lo que ha pasado, digamos, de enero hasta abril 9, hasta ayer, no lo conocemos, pero de lo que ahí se puede leer
no aparece nada que resulte novedoso. Ya lo veremos en la audiencia de formulación de acusación. Esa es la oportunidad donde se hará ya plenamente el descubrimiento probatorio. Doctor Granados, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Para nuestros Doctor oyentes... Juan, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor Granados? Para nuestros oyentes, ¿qué sigue en el camino para que a Álvaro Uribe o lo absuelvan definitivamente o lo condenen? ¿Qué son los pasos que siguen, los pasos que faltan y eso cuándo se daría? Doctor Juan, el primer paso es que se realice formalmente la acusación, porque hasta ahora lo que hay es la comunicación de un escrito de acusación con sus anexos a las partes intervinientes y se informa, porque ya no hay ninguna reserva, es público ese tema. Cuando se reparte, como ya se repartió ayer, quedó en manos de la juez 44 penal de circuito, ella deberá fijar una fecha, no sabemos cuándo, de su resorte, según su calendario, para realizar la audiencia de formulación de acusación. En esa audiencia se hará no solamente unos debates técnicos sobre impedimentos, sobre nulidades, sobre competencias, sobre observaciones de esta acusación, se formulará la acusación y será el reconocimiento. En ese momento tendrá que cada alegada víctima justificar con elementos de prueba sumaria y con argumentos por qué se le debe reconocer como víctima, porque hasta ahora el reconocimiento que ha operado es provisional. La oportunidad conforme al artículo 340 de la ley 906 del 2004 es ahora en esa audiencia que se haga ese debate sobre el reconocimiento formal de las alegadas víctimas. Y algo muy importante, doctor Juan, tendrá que designarse, en caso que exista más de una alegada víctima aceptada, un vocero de ellas, porque solo puede haber un número de alegadas víctimas interviniendo igual al número de acusados. Y como aquí solo hay un acusado, solo puede haber un vocero de las alegadas víctimas. Luego se hará el descubrimiento probatorio, es decir, se entregará toda la información que recuperó la Fiscalía con corte a las 10:30 de la mañana del día de ayer. No puede traer nada sobreviniente, salvo que lo justifique de manera excepcionalísima. Y luego de cumplido eso, le habilitará a la defensa para que nosotros como equipo de defensa podamos hacer nuestro descubrimiento, es decir, entregar nuestros elementos de prueba, y tenemos plazo hasta que se instale otra audiencia posterior, que es la audiencia de preparatoria. Sí. En esa audiencia es donde se hará el debate de qué va a ser o no servir de prueba para el juicio, y luego tendremos otras audiencias, que sean las audiencias del juicio oral, donde será el debate probatorio en sentido estricto. Terminado ese, con un sentido del fallo y con una decisión, habrá seguramente una apelación ante el Tribunal Superior Judicial de Bogotá, y luego, si hay lugar, un recurso extraordinario de casación. Entonces, esas son las etapas que siguen de ahora en adelante. Está claro todo el proceso que sigue de ahí en adelante, doctor Granados. Buenos días, lo saluda William Calderón. Hola, William. El expresidente Uribe dijo hace algunos instantes en la declaración que dio desde el Ubérrimo que este era un caso político, y quisiera desarrollar esa idea que ha planteado el expresidente con usted. ¿Hay venganza política en este proceso? Y si es así, ¿qué garantías le da al caso la nueva fiscal, la doctora Camargo? No hay duda que el origen de este proceso es político, y es político por las circunstancias que rodearon su génesis, por la manera oculta como se llevó el caso. Esto es algo inédito. En las audiencias, si ustedes las vieron, en detalle mostré con elementos de prueba todo lo que el presidente ha afirmado, es decir, cómo le ocultaron durante meses la existencia de este proceso, cómo lo interceptaron ilegalmente, cómo violaron la comunicación con su abogado investigador Diego Cadena, cómo a pesar de que él pedía información no se la daban, cómo no lo recibieron en una versión libre y cómo lo llaman públicamente a una indagatoria, cómo filtran esto a ciertos periodistas y finalmente cómo termina en manos de una sala de instrucción elegida por los mismos que iniciaron este caso, separando a una magistrada alegando que por ser oficial de las fuerzas militares debía estar separada de este caso, y finalmente cómo ordenan su detención inmerecida domiciliaria hasta que finalmente, dada esta circunstancia y por no poder cumplir con su función como senador, renuncia y termina en manos de la Fiscalía y lo que ya se ha visto. Entonces, su origen, su génesis es política. Y ahora,
¿Qué pase de ahora en adelante? Pues a las personas hay que darles la oportunidad de que actúen y que demuestren su corrección. Nosotros sabemos, y es de sobra conocido, que los fiscales son autónomos. La señora fiscal acaba de llegar a su cargo, el fiscal que tomó la decisión venía de atrás, no fue designado por ella, y en su autonomía el fiscal Villarreal decidió acusar. Será él o quien termine con este caso, si no llegará a ser él, que defienda la acusación y que tenga que enfrentar el desafío del juicio. Y ese escenario nos encontraremos. Yo no puedo pues predecir qué va a ocurrir desde el punto de vista de la actuación de la Fiscalía. Lo que espero es que ya en un debate público, como son esas audiencias que sigan, pues el mejor vigilante de que se respete el derecho será la opinión pública. Doctor Granados, buenos días. Por supuesto, hay cualquier cantidad de suspicacias dentro de este caso. Lo hemos comentado aquí, pues una fiscal que acaba de llegar, una fiscal nueva que ha sido muy cercana a Iván Velásquez, el ministro de Defensa, y la persona que además llevó todo el caso de la parapolítica dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pero hacíamos esa claridad. El señor Gilberto Villarreal, el fiscal del caso, fue designado por Francisco Barbosa. Y digamos que prácticamente lleva una semana en el cargo la fiscal Camargo. Entonces, sí hay lugar a esa suspicacia de que pudo haber un mensaje de la nueva fiscal, o se trata de un fiscal que esté tratando de poner sus posiciones de acuerdo a lo que cree que quiere y piensa la nueva fiscal. Que de pronto, si esto se hubiera dado dentro de la administración de Francisco Barbosa, él hubiera seguido con la misma línea de los anteriores fiscales, pero ahora, ante el cambio, pues entonces decide él también cambiar totalmente la línea frente al expresidente Uribe. Pues yo no sé, yo no quiero especular. En primer lugar, yo respeto a las autoridades judiciales, respeto a la nueva fiscal, al doctor Villarreal. No hemos tenido ninguna interacción con él estos meses, salvo pedirle información que no nos la ha entregado. Su decisión es autónoma, está en la órbita de sus funciones. Lo que veo muy difícil es que lo que él plasmó en el escrito de acusación lo pueda probar, porque eso no es así. Y ese será el desafío de lo que siga. Yo creo que especular que si esto fue para congraciarse con la nueva fiscal, si eso era su convicción anterior, si hubiera sido durante la eternidad, si hubiera sido lo mismo, si esta se hubiera prolongado, es algo que es incondescente porque no sabemos, simplemente no podemos saberlo. Lo único que sabemos es que el señor fiscal Villarreal tomó esa decisión en el marco de sus funciones autónomamente, porque los fiscales son autónomos, y tendrá él o quien lo reemplace, si hay lugar a algún reemplazo, a defender esta acusación en un juicio, y allá sí nos encontraremos con igualdad de armas, y estoy seguro que en un debate público adversarial prevalecerá la verdad, la justicia, y por tanto será absuelto el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, este caso que se lleva a juicio por 2 delitos acusados al expresidente Álvaro Uribe, que son fraude procesal y soborno a testigos, tiene una relación directa con el caso independiente de Diego Cadena y las gestiones que Cadena hizo en las cárceles. Su involucramiento con la carta y el pie de página que llevó Juan Guillermo Monsalve de Yanira Gómez a la Corte Suprema de Justicia, y el pago que hizo hasta por 48 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez en otra de las cárceles. ¿Cuál es la respuesta de la defensa sobre esas diligencias de Cadena? Muy interesante este planteamiento, porque evidentemente son casos que están íntimamente vinculados. El abogado Diego Cadena actuó como abogado investigador de Álvaro Uribe Vélez por designación del presidente, algo absolutamente lícito, transparente, que no tiene por qué generar suspicacias. El propio abogado Diego Cadena ha reconocido en innumerables declaraciones bajo juramento que él tomó las decisiones que tomó de manera autónoma, que él le informaba al presidente después, pero que él tomaba las decisiones, y algunas no las consultó. Por ejemplo, la acción de revisión que ofreció se la contó a Álvaro Uribe Vélez 44 días después de que lo hizo. ¿Cómo puede ser alguien determinado cuando había actuado durante mes y medio antes? El haber entregado una ayuda humanitaria, según él, al testigo Carlos Enrique Vélez, lo hizo sin consultarlo y se lo contó con vergüenza al presidente 9 meses después, y fue regañado por él. Es decir, ahí no hay forma alguna de decir que haya habido ninguna determinación, y el propio testigo estrella de ese tema es
Diego Cadena, quien así lo ha reconocido en todas